Vamos a grabar para un programa que saldrá muy posteriormente una serie de temas que hemos decidido sean temas que tengan alguna duración en el tiempo o que aguanten el tiempo de nuestro análisis. Debido a las Olimpiadas, ¿no? Debido a las Olimpiadas, porque el canal ha estado dedicado durante todo este tiempo, durante 3 semanas, a la emisión de los Juegos Olímpicos de Brasil. Y ahora estaríamos empezando con un tema que puede ser análisis estructural, pero también puede ser especulativo. Porque la sucesión presidencial, como la llamó Madero en 1908 con un libro que publicó con ese nombre, es un deporte nacional, sobre todo de las oligarquías, que incluso apostaban, hacían quinielas, quién era el tapado, durante todo el tiempo de dominación del PRI y del presidencialismo dominante que nombraba a todos los candidatos. Su sucesor lo nombraba el presidente en turno, ¿no? Ahora estamos en una situación en donde la especulación se divide por partidos. Como decía Jack, el destripador de Londres, vámonos por partes. La especulación va por partidos. ¿Quién será el candidato del PRI? No aparece ninguno muy claro en el horizonte. Algunos que habían sido lanzados, como Nuño, con esta derrota que ha sufrido, con esta capitulación que hablábamos hace algunos programas de la reforma educativa, pues Nuño queda descartado. Entonces todos se inclinan a pensar que puede ser, muchos se inclinan a pensar que puede seguir siendo Videgaray, el zar de las finanzas mexicanas. Otros siguen pensando que tal vez Osorio Chong, si no sale muy raspado de todos estos conflictos, esta violencia enorme, este manejo tan desafortunado de algunas estrategias de seguridad pública, teniendo una policía tan grande como la que ahora tiene, que la captó completamente Gobernación viniendo de la Secretaría de Seguridad Pública. Otros piensan que un candidato del Partido Revolucionario Institucional puede ser, pues bueno, existen diversas especulaciones. En el PAN, que sería el segundo partido, porque el PRD, que es el tercero, está bastante en el partido Morena no hay ninguna duda. Ahí hay un solo candidato que lo ha sido ya varias veces y ahora se ha pronunciado una y otra vez porque ya es tarde, ya vamos a lanzarnos, ya está en plena campaña, casi abiertamente, incluso aunque la ley dice que esto no hay que hacerlo, que esto está prohibido, pero lo está haciendo y lo ha hecho siempre. En el PRD, pues no hay candidatos tampoco muy claros. En el PAN, pues está el actual presidente del partido, Anaya, después de haber ganado las elecciones en 7 estados, ha subido por arriba de Margarita Zavala, que era la que tenía la mayor intención de voto en las encuestas. Pero lo dejo para que ustedes... Yo tomo una de las partes y si nos da tiempo regreso a todas las demás. Veo al PRI en una situación muy mala. Es decir, la segunda alternancia les ha venido muy mal por 2 razones o 3 que pongo sobre la mesa. La primera es, nunca había tenido tan poca consideración en las encuestas el PRI como ahora, ni cuando era oposición. Esta idea de que ellos tenían una capacidad enorme de manejar políticamente el país, pues resulta que ni a nivel federal ni los distintos gobiernos locales que han sido un fracaso, efectivamente permiten pues, esperar a la gente que sea un partido que le dé viabilidad al país. Por tanto, una situación muy, digamos, baja en las encuestas. La segunda es que pues tienen una pluralidad de candidatos, pero ninguno destaca de manera notable. Y lo ligo con la tercera. Si anteriormente tenías el debate o el pleito por la sucesión en la estructura territorial o en el ámbito legislativo, ahora lo tienes trasladado al gabinete, lo cual es un problema muy serio para la operación del país, porque tienes como aspirantes al secretario de Gobernación, al secretario de Hacienda, al secretario de Educación, que ya decías tú que está más, digamos, debilitado. El de Desarrollo Social también quiere entrar un poquito la canciller de la República, lo cual plantea pues, un escenario, una especie de los 90, ¿no? Cuando Salinas de Gortari tenía el pleito entre sus secretarios, pleito sucesorio entre sus secretarios, con menor capacidad política. El gobierno de Salinas hacia el final parecía tener
ya cuando entra la debacle en 94, el asunto cambia completamente de tono. Pero este es un gobierno que no tiene demasiadas capacidades políticas como para arbitrar al interior de su propio gabinete el asunto. Así es que pues yo espero que tengamos 2 años todavía. Vamos a ver si el día primero el presidente anuncia cambios en el gabinete y se recompone la sucesión al interior del oficialismo, pero sí los veo muy debilitados en términos de presencia pública, y esa sería, digamos, de todas las partes que nos propusiste, la que vería como más, digamos, con más dimensión, ¿no? Pero ¿hasta qué punto estas especulaciones cortesanas, ya no de una sola corte, sino de muchas, interesan a la sociedad? Yo confieso, medio me interesa por obligación, porque es mi oficio, mi trabajo, pero ya no me despiertan el más mínimo entusiasmo. Veo en el PRI, sí, Videgaray, el señor de Malinalco, pues está bien, pues a lo mejor. En el PAN, bueno, Anaya, pues que sí, habla mucho con ir contra la corrupción, pero no tanto. Margarita Zavala, que va del tema de la política que tuvo su marido frente a la guerra contra el narco. Incluso López Obrador ha dejado de entusiasmarme porque lo veo oscilando. Hace 2 semanas me parece que José Antonio Crespo publicó un texto que me gustó, hablando de las ambivalencias que tiene Andrés Manuel López Obrador, que una etapa es conciliador y en la siguiente es bilioso y radical y golpeador. Yo me dedico a buscar en las estructuras señales de que algo está cambiando para bien, y creo que sí hay señales en la sociedad, no en la clase política. La clase política va a seguir ahí porque no tenemos recambio por el momento, pero donde estoy viendo las verdaderas elecciones fundamentales para el país es en la sociedad, lo cual no me alcanza el tiempo para desarrollar. Ese desencanto yo creo que es bastante amplio, del que habla Sergio, pero al mismo tiempo pues hay que optar. Claro. Al final de cuentas la gente en su mayoría ha continuado con el voto tratando de cambiar cosas, a veces sí tiene algunos efectos, como fue la elección de este año, en donde con tantas alternancias pues ya parece que hay un mensaje más claro a los partidos de que hay que combatir la corrupción. Vamos a ver si se traduce en hechos o se quedan meras declaraciones como hasta ahora. Pero a final de cuentas creo que ese desencanto sí puede ser capitalizado por López Obrador, porque ha habido alternancia ya entre del PRI al PAN, del PAN al PRI. Podría volver, no está descartado que regrese otra vez al PAN, pero depende de cómo se den las cosas. Yo creo que mucha gente sí está diciendo, bueno, hay que darle la oportunidad a la izquierda. Una oportunidad que venía desde el 2006, es decir, después del desencanto de Fox, que lo hubo y muy fuerte, el natural era la izquierda, con López Obrador a la cabeza. Yo sostengo que López Obrador cometió muchos errores en esa campaña, derivados de que ya se sintió ganador, porque traía una ventaja enorme todavía muy cerca de la elección, y cometió varios errores, desde, por ejemplo, no asistir al primer debate, entre muchos otros, pero queda todavía ese pendiente, queda esa posibilidad que la izquierda llegue al poder. Y entonces algunos dirán, sí, pero no con López Obrador, que son los que no votan por él, pero muchos otros dirán, le toca a la izquierda. Entonces la pregunta será, ahora, las variables que yo veo es, si López Obrador llega con el PRD, tiene mucha probabilidad. Si el PRD se va por otro lado, le jalará suficientes votos que puedan ser determinantes. Y en el PRI, la pregunta es qué candidato puede ganar, pero al mismo tiempo mantener unido al PRI, porque Videgaray, por ejemplo, que pareciera que se le están dando todas las fichas, le han dado varias secretarías, le dan al PRI, ahora con Enrique Ochoa, pero está enfrentado a los empresarios por la reforma fiscal y dentro del PRI no es bien visto, generaría división dentro del PRI. Él y otros candidatos. Osorio Chong yo también lo veo debilitado con la reforma educativa, porque Nuño fue porque se fue muy lejos en la aplicación de la ley y en tratar de contener las movilizaciones de la gente y hasta que hay los muertos. De ahí se viene la negociación y la claudicación que es a manos de Osorio Chong. Él también queda, creo que, bastante debilitado. Y por eso en el PRI no veo quién pueda mantener la unidad del PRI. Unos dicen Manlio, que a pesar de la elección no fue toda su responsabilidad. Él puede no dividir al PRI, pero no gana. No gana. Bueno, yo les tengo 2 provocaciones. Una es, ¿será posible que haya una alianza
PAN-PRD para la elección presidencial? Porque es una de las cosas que está jugándose. De hecho, las elecciones en 4 estados fueron ganadas por la alianza PAN-PRD este mismo año. La otra provocación es los independientes, porque se ha estado especulando mucho si habrá un candidato independiente. Creo que Castañeda tiene razón al decir que si hay un solo candidato muy apoyado, habría sentido y posibilidades de que un independiente fuera pues un candidato por lo menos que compite y que podría ganar. Pero si son varios, como aparentemente van a ser, y ha declarado últimamente el Bronco, que es el candidato que aparece más por haber ganado la gubernatura de Nuevo León, diciendo, sí, yo sí quiero ser candidato presidencial, yo quiero ser presidente, pero primero tengo que resolver los problemas de Nuevo León. Nada más que el aumento de los problemas en Nuevo León, entre ellos del crimen que tratamos hace algún tiempo, es notable. Y no está pudiendo. Esas son las dos provocaciones. ¿Habrá un candidato independiente? Yo la respuesta es sí, sí. O sea, sí existe una posibilidad muy amplia de que el PRD vaya con el PAN en el 18. Lo que parece que está complicando la vida es si en el 17 va a haber efectivamente un candidato, una alianza PAN-PRD para el Estado de México. Eso parece que no va a transitar, pero al 18, todas cosas porque el PRD tampoco tiene mucho espacio. López Obrador, ya les digo, señores, ustedes votaron la reforma energética, aunque no es del todo cierto que lo hicieron, pero yo no voy a ir con ustedes. Por tanto, la apuesta de ellos es o se alían con Movimiento Ciudadano y lo que queda del PT, o se alían con el PAN, y yo creo que lo que van a hacer es tratar de conservar eso. Lo de los independientes me llama la atención que sigue habiendo un espacio muy amplio en el electorado que dice, yo quisiera un independiente. O sea, sí hay un apetito por eso. Está el Bronco, que aparece como el número 1, pero me ha llamado la atención, no sé si ustedes registran igual que yo esto, que de pronto Televisa se ha vuelto como muy proclive a apoyar la idea de esta del candidato único. Yo no sé si haya mucha publicidad de libros, pero resulta que el de Jorge Castañeda se publicita ampliamente en Televisa. Y yo no sé si los medios de comunicación quedaron tan dolidos con el Bronco, las televisoras concretamente, que dicen, a ver, esa es una provocación. Si ese independiente es el que llega, mejor apoyemos al candidato Castañeda, que dice, oye, que haya un candidato único, y si soy yo, mucho mejor, ¿no? Entonces dice, no, mire, ciertamente lo piensa usted con magnanimidad, pero así veo las cosas, Paul. Tú metiste una provocación de manera civilina y subrepticia, que es la sugerencia de que Televisa está apoyando y TV Azteca están apoyando a Castañeda, que por cierto lo dijo con todas sus letras Jorge Alcocer hace ya un mes aproximadamente, una columna durísima. Ya, contra Aguilar Camín. Contra Castañeda. Contra Castañeda y Aguilar Camín, pero era contra Castañeda el que dijo, increpando al Instituto Nacional Electoral, porque dicen, bueno, aquí está este señor anunciándose y ustedes no hacen nada, bueno, lo cual es como patear a un borracho, criticar al INE. Ya no, realmente no pasa nada. Son provocaciones, está bien, digo, es posible que se unan. Solo recuerdo que tal vez el Estado de México vaya a servir para esa unidad o para romperla. Hace 6 años estuvieron a punto de unirse el PAN y PRD. Y López Obrador. Y López Obrador lo vetó y no se pudo. Si lo hubieran hecho, tal vez hubiera ganado Alejandro Encinas y hubiera cambiado la historia, pero no fue así. En el 2017, ya puestos a especular, lo que pase en el Estado de México tal vez determine lo que pase en el 2018. Ya poniéndome serio sobre estas malabares cortesanos. Muy bien, pero seguiremos con el tema porque viene adelante. Nos vamos a otro bloque, espérenos unos momentos. Pues estamos en la construcción de diversos escenarios hacia el 2018 y retomo esta cuestión de Televisa promoviendo a Jorge Castañeda. Dice en la crítica que le hizo Jorge Alcocer que eso es publicidad encubierta, como efectivamente muchos medios de pronto ponen en su revista a algún político que tiene aspiraciones y lo presentan en diversos medios como publicidad de la revista. Y se puede hacer, aquí el libro sería el pretexto. Y Castañeda dice es que la ley está muy mal hecha y en ese sentido sí hay aspectos de la ley que están bastante mal, sumamente restrictiva pero con varios huecos, porque dice por otro lado, pues yo con algunos spots, no son spots directamente, pero bueno, alguna publicidad, algunos espectaculares para mi libro, en cambio López Obrador y Ricardo Anaya van con todo, con
los miles de spots partidistas, en donde la ley sí permite que el presidente de un partido se promueva, digamos, o promueva su partido, pero en realidad es una promoción personal. Sí creo que había que hacerle ajustes a esta ley, no regresar a lo que había antes, que es lo que quieren los medios de comunicación, porque les era muy redituable. Pero bueno, dice Castañeda, ha dicho en diferentes foros que se necesita un independiente, no solamente que sea uno, sino alguien que sea antisistema, un independiente casi por definición es antisistema, para quitarle votos a López Obrador. O sea, sí sería parte de la de Jorge Castañeda, no digo de otros aspirantes a la candidatura independiente. Es decir, un antisistema le puede quitar 3, 4, 5, 6 puntos a López Obrador que serían determinantes en el resultado. Es la forma de entusiasmar a quienes no quieren que López Obrador sea el ganador, candidato ya es, pero que sea ganador, de decir, tiene que ser un antisistema. Pero yo ahí la corrección que haría es, tiene que ser un antisistema de izquierda. Porque yo no creo que la misma gente que votara por Jorge Castañeda, por ejemplo, serían los mismos que votaran por López Obrador. No son para nada intercambiables en su discurso, en lo que representan. Tendría que ser un antisistema de izquierda. Por ejemplo, algún candidato del PRD que vaya por su lado. Ese sí le puede quitar algunos votos a López Obrador. Pues tienen razón en decir los medios que no es publicidad encubierta, es que es directamente abierta y clara. Es decir, no hay manera de llamarse engaño, de que de pronto empiecen a publicitar un libro de un señor que dice la solución es un candidato único y prácticamente es el candidato. Es él, ¿no? Es decir, está bastante claro, es decir, no hay manera de engañarse. Yo lo que creo es que la apuesta efectivamente de un candidato o de encontrar un espacio para que el candidato único independiente avance, pues empieza efectivamente a diluirse cuando tus apoyos son esos, ¿no? Y tus apoyos son francamente visibles. Todo el mundo ha dicho, oiga, ¿independiente respecto a qué? O sea, respecto a la partidocracia, que es una tesis que reitera mucho Castañeda. Y bueno, en los últimos días le he leído también este asunto de una segunda vuelta. Por supuesto, hay diversas lecturas de lo que sería ese instrumento, pero claramente él quiere plantear una bipolaridad. Si en el 6 fue Calderón, o sea, en realidad el López Obrador ha sido la polaridad de las últimas dos elecciones, él o el PAN, él o el PRI. Lo que quiere plantear ahora Castañeda, desde mi punto de vista, es él o López Obrador. Pues sí. Pero no es él solo. Me alejo un momento de Jorge Castañeda para revisar los nombres que han salido. Pedro Ferriz de Con, que tiene un reconocimiento en estados de la República, no sé qué tan importante, pero ahí está. Está el Bronco en Nuevo León, que aun cuando quienes revisamos la política como oficio, le veamos más debilidades que fortalezas, bueno, es gobernador de uno de los estados más importantes del país. Correcto. Denise Dresser también ha dicho, aquí estoy y cuenten conmigo, la única mujer hasta donde sé en estos momentos. ¿Quién más sería un candidato? Bueno, Fernández Noroña también levantó la mano. Gerardo Fernández Noroña también levantó la mano. Y pues los que se apunten... De la Fuente se menciona mucho, pero él no se ha abierto. Él no ha dicho, ¿verdad? No, simplemente de los que... Pero las encuestas son los habituales, ¿eh? Yo tengo otro, pero lo diré cuando tú termines. No, de hecho ya terminé porque en estos momentos yo confieso mi escepticismo por las candidaturas independientes, no porque ponga en duda las prendas de cada una de estas personas, eso no está en juego, sino porque ante la magnitud, una estampida de poderes fácticos que recorren la pradera que sería el país, atropellando ciudadanos, derechos y apropiándose de los espacios que pueden, me pregunto si una persona sin estructura, aunque con buenas intenciones, buenas ideas, tendrá la capacidad para, ya no digo derrotar, si cuando menos meter al corral algunos de esos búfalos. Pienso, ¿quién podrá meter a Televisa en el corral de la legalidad o a los carteles o a los partidos políticos? ¿No? Lo veo difícil. Hasta la gente. Pues yo tengo otro que a lo mejor es una especulación excesiva, pero como estamos en ese plan, lo voy a decir, es un paisano tuyo, Enrique Alfaro. Enrique Alfaro. Porque Enrique Alfaro ha ganado en 2015 toda una conurbación, no solo la principal ciudad, que es Guadalajara, la segunda ciudad del país,
como 5 municipios conurbados y está haciendo alianzas o reuniones con independientes como el Bronco y otros, como el alcalde de Morelia, como otros, y está haciendo un caldo de cultivo en donde él puede quedar como, sobre todo si el Bronco no resulta Declina. candidato, declina, Enrique Alfaro podría ser una opción. Va a tener el apoyo de un partido, tiene ya el registro de Movimiento Ciudadano, eso es clarísimo. Viene de la izquierda, bueno, primero fue priista, luego se pasó al PRD y su última elección ya fue por Movimiento Ciudadano. Sí, ha recorrido varios partidos, pero más o menos en el centro izquierda. Está teniendo un cierto desempeño afortunado en Guadalajara. No lo sé, tú dirás, Sergio, si esto es correcto o no. Un añadido, no lo incluí, tiene razón, por supuesto. Podría ser, digo. Se le menciona, pero él no ha dicho. No, porque está guardándose. Por eso no lo incluí, vamos, porque él no ha dicho, y tengo la impresión de que aún no se sienten lo suficientemente fuertes fuera de Jalisco como para lanzarse a un asalto, a diferencia de Vicente Fox. Si recordamos a Fox como gobernador de Guanajuato, Alfaro de hecho gobierna el 62% de la población de Jalisco, el partido del Movimiento Ciudadano. Fox se dedicó a construir su candidatura más que a gobernar Guanajuato. Sí, Alfaro está gobernando Guadalajara y la zona metropolitana más que recorriendo el país. Sí, pero eso le puede abonar. Que Nada más déjame terminar porque yo creo que es una posibilidad importante, claro, ya que se puede unir este apoyo que tienen con un registro ya garantizado como el de Movimiento Ciudadano, más la condición de independiente que está mostrando tener, aliándose con otros independientes de distintas partes que vienen de diversos partidos, como el Bronco o como el alcalde de Morelia, por eso lo mencionaba, y otros. Esto es lo que da una expectativa interesante. Si es un buen gobernante que se dedica a lo suyo, eso puede ser un buen propósito. El señor Mancera no parece... Ha hecho ese es el exactamente otro, eso. pero pues eso, dilo tú. No ha hecho eso y además dice, soy más popular fuera de la Ciudad de México que en la propia Ciudad de México, pero ha tratado de jugar, no sé si le va a dar capital político suficiente para efectivamente convertirse en una figura que le permita a la izquierda jugar con que es candidato ciudadano, a pesar de que ha estado tan vinculado, vamos, hasta la nueva dirigente del PRD la nombró él. O sea, esta idea de que él no está en el PRD es algo cada vez más difícil de creer. Es miembro de la convención, incluso sin ser militante del PRD. G15 puso a la dirigente, pero yo estoy fuera del partido. Es miembro de órganos. No se afilia. Decisorios dentro del PRD, pese a no estar afiliado. Pero yo pienso que si hay un candidato que pudiera sobrepasar a los candidatos de partidos, un candidato independiente, yo no veo cuál es la persona. Es decir, la figura puede estar ahí. ¿Quién de los que se han mencionado, quién de los que se especula por ahí podría congregar ese malestar que hay en los ciudadanos? No lo veo. Porque no es nada más que sea uno o varios candidatos independientes, es quién que realmente pueda congregar ese descontento para poderle ganar a los partidos. Yo no lo veo hoy por hoy. Pero introduciría también la parte del PAN. En el PAN también va a haber un reto importante, que es si es Ricardo Anaya o si es Margarita, pero cómo van a ganar y si quien pierda va a aceptar tan fácilmente el veredicto. Es decir, que el PAN no llegue dividido. No hablo solo de la posibilidad que Margarita ya anunció de que eventualmente saliera, ella también como independiente. Sería una peculiaridad, sería una candidata también peculiar como independiente, no de izquierda, no, en fin. Pero ella ha dicho esa posibilidad. No, independientemente de que se saliera o no del partido, si el PAN llega dividido como cualquier partido y como el PAN lo experimentó en el 2012, pierde la posibilidad. Yo creo que el PAN sí tiene posibilidades reales hoy por hoy de regresar al poder. Después de lo que pasó en esta elección, si logra sacar a su candidato sin dividirse, puede hacerle cara, por ejemplo, a López Obrador y eventualmente ganar si congrega el voto anti-López Obrador, si es que va a ser mayoritario, no lo sabemos. Pero si llega dividido, pues entonces ya también sus probabilidades van a venir para abajo. Y no está fácil que se acepte. Porque, por ejemplo, Margarita y otros panistas que están alrededor le dicen a Anaya, salte del partido, ¿quieres competir por la presidencia? Tienes derecho, pero no te mantengas en el partido porque tienes ventajas
tienes ventajas inequitativas. Y vaya que las tiene, ilícitas, ¿no? Con vaya, los spots. los spots. Yo creo que ese es un dilema central que no creo que ¿cómo se llama? Se resuelva antes de fin de año, pero no van a poder arrancar la sucesión en el Estado de México sin que lo resuelvan eso. Y es el síndrome madrazo, ¿no? Es decir, no puedes ser dirigente del partido y al mismo tiempo candidato porque usas todas las prerrogativas. Todos los candidatos van acercándose a ti y sí hay ahí un potencial, un embrión de discordia que no sé bien cómo lo van a resolver, porque Anaya está más puesto que un calcetín, sí, claro. Y ya vimos efectivamente que Margarita sigue muy bien situada en las encuestas. O sea, sí hay ahí un conflicto de mayor calado, ¿no? No, Margarita tiene imagen, tiene sonrisa, es atractiva como candidata, pero pues... lo cierto, al día de hoy, es que pocas elecciones se hayan visto con con tantas señales de incertidumbre, porque no parece haber nadie, ni persona ni partido, con la capacidad de rebasar a los demás en la competencia. No veo, vamos, López Obrador es el candidato obvio, pero si no resuelve varias contradicciones, difícilmente va a dar el brinco al porcentaje que se requiere. Entonces, con un presidente débil, con los poderes fácticos desaforados y con candidaturas a la presidencia débil, me parece que son 2 años preocupantes. Yo tengo una especulación más. Como esta intención de tener un independiente está, como ya decía bien Leonardo, como una expectativa de mucha gente. Y por otro lado, como hay algunos personajes que, vinculados o no a partidos, dan esta sensación, por eso mencionaba yo a Enrique Alfaro como potencial, creo que existe otra posibilidad, que un candidato que no sea miembro ni del PAN, ni del PRD, ni de Movimiento Ciudadano, pero que pudiera ser importante por su condición moral, por sus capacidades, por su liderazgo, etcétera, pueda ser apoyado por varios partidos. Entonces tendría la condición de cierta independencia, apoyado por fuerzas reales, organizaciones que están vigentes en la sociedad y podría tener. Esa es la especulación que yo quiero hacer. El día que podamos caminar sobre el lago de Chapultepec, yo creeré en que los partidos van a actuar pensando en el interés sobre las nacional. piedritas, sobre las piedritas, como decía el chiste. No está en su naturaleza de los partidos el pensar en el interés de la nación, perdón. No, claro. El hecho es que hoy por hoy tenemos solamente un candidato seguro. El que sea, te aseguro que dentro de Morena, cuando no hay ningún otro aspirante, digo, y si lo hay, pues no va a levantar la mano porque en ese momento quedaría excluido, a lo mejor incluso del partido. Hay un solo aspirante presidencial, entonces todos seguro que están de acuerdo en que él sea el presidente del partido para que aproveche precisamente las ventajas que trae con su cargo, ya no para el interior, porque al interior no hay contienda de Morena, sino hacia afuera para ir escalando puntos entre los electores y tener una posibilidad real de ganar, que no es segura precisamente porque depende de si el PRD va con él o no va con él. Pero regresamos al siguiente segmento. Tal vez les vaya a parecer un tanto optimista el diagnóstico o el pronóstico que me voy a atrever a hacer, pero siento que en el tema de violencia y paz está habiendo cambios que vale la pena resaltar porque significan una posibilidad de que estemos empezando a salir del túnel. Empiezo con un hecho. El Estado mexicano es incapaz de enfrentar la violencia del crimen organizado. No han sabido, no han podido, no han querido. Punto. Y dudo que en los 2 años que faltan para Enrique Peña Nieto haya un cambio. Ojalá, pero lo dudo. Pero ante problemas tan grandes como esos, pues la sociedad no se ha quedado, digamos, pasiva, sino que hay una serie de iniciativas que menciono brevemente. Porque en los últimos años lo que he venido observando, y es un tema que estudio y que es, con cuidado, actores que estaban alejados del asunto empiezan a decir, bueno, si no nos metemos nosotros, nadie se va a meter. Voy a mencionar algunos y a señalar ejemplos, por el caso del empresariado en Nuevo León.
Indudablemente ahí hubo un cambio y se meten a buscar solucionar el problema. Estaría después las iglesias y en particular la Iglesia Católica, que está viviendo un proceso de involucramiento, de búsqueda de soluciones, y el discurso o el sermón, las palabras de Francisco en la Catedral Metropolitana fueron clarísimas en ese sentido. Les dijo a los obispos, hay que meternos de lleno a buscar solución al problema porque les han matado docenas de sacerdotes y de religiosos. Estaría luego un actor que cada vez se perfila más claramente con una vocación de participar, las universidades, centros de investigación, cada vez más universidades, no académicos, que es diferente, porque Leonardo tiene años, igual que yo, estudiando seguridad, o Raúl Benítez, pero ya no somos las personas, sino las instituciones las que están empezando a crear programas para ver qué se puede hacer. Y finalmente los organismos civiles que están involucrados, y medios de comunicación que están involucrándose de diferente manera. ¿Qué está generando? Primero, un conocimiento mucho más profundo del problema de la violencia y de cómo enfrentarla. Está llegando a niveles ya de detalle por municipio incluso, muy desigual. Y también está empezando a generarse prácticas que denominaré para generar la discusión como islotes de paz. Así como existe una geografía de la violencia criminal, está generándose una geografía de islotes de paz que se están multiplicando en el territorio, en donde se liberan zonas o zonas muy precisas contienen el avance de la violencia. Agrego un elemento más, Sergio, a este, digamos, abanico de asuntos que planteabas continuo, y es el escrutinio y el interés internacional en lo que ocurre en México, que es un elemento que catapulta, presiona, o sea, este escrutinio externo va llevando a los gobiernos, al federal, al local, e independientemente del que tengamos en 2018, tiene que saber que pues, le van a estar vigilando su cumplimiento de derechos humanos, que cada vez es más visible la, digamos, la nota roja, en el sentido así más amplia, de nuestro país en el, digamos, o como interés en los medios internacionales, de tal manera que todo eso va apoyando efectivamente el que los gobiernos no puedan eludir. Al inicio de este gobierno tuve la impresión de que el tema de derechos humanos no iba a ser un asunto tan relevante, que eso se lo decían al gobierno anterior, pues resulta que ahí está, ¿no? Señalándoles, a ver, señores, el mal que hoy tiene este gobierno lo va a tener el siguiente, así es que hay que atacar el tema de fondo. Y debo suponer que estos elementos que describías tú, Sergio, más el acompañamiento internacional, que espero que se dé no solamente en los ámbitos de derechos humanos y reforzamiento de las capacidades para enfrentar los desafíos de la inseguridad, sino también en que el Sistema Nacional Anticorrupción empiece a dar frutos, o sea, con presión internacional. Y cuando digo presión, quiero decir escrutinio, es decir, a ver, los estamos viendo, no crean que puedan esconder este tema, empiece a dar, me uno al tono optimista, es decir, son elementos que permiten esperar que algo se está moviendo en ese país, pero agregaría también ese elemento. Yo creo que efectivamente esto de la, en fin, de la presión internacional ha servido, porque también sirvió en su momento para abrir el sistema electoral. O sea, había razones internas para abrir el sistema electoral, que era el déficit de legitimidad cada vez mayor del régimen político, al grado en el cual pues, la opción que se le presentó al régimen priista es o reprimo para mantener el poder o tengo que abrir y aceptar las consecuencias. Pero una represión, como sí la hubo, por ejemplo, en los años 50, frente a la oposición, quitar registros de partidos, recurrir al fraude que hiciera falta. Todavía en 88 se recurrió a ese gran fraude, pero ya la situación no era la misma a nivel nacional e internacional. Entonces sí había motivos internos para abrir el sistema electoral, pero también externos muy fuertes. Es decir, si quieres mantener la estabilidad tienes que abrir el sistema. Bueno, sí sirve. La pregunta es hasta dónde tú permites, o el propio gobierno mexicano permitiría, no solo la firma de tratados internacionales, que luego si no los cumple cabalmente, entonces viene la presión a decir, oye, nadie te obligó a firmar, tú firmaste esto, lo tienes que cumplir. Sino una presencia mayor de organismos internacionales en la revisión e incluso toma de decisiones respecto de derechos humanos, como ha pasado en algunos países de América Latina, y que muchos dentro del gobierno, pero quizá también fuera de él, digan, no, es una intromisión excesiva.
es decir, porque puede también a su vez responder a intereses ajenos, digamos, al interés nacional. Entonces creo que uno de los dilemas de este gobierno, pero de los gobiernos que vienen, dado que lo de los derechos humanos aflora. Dices Leonardo, no estaba planteado como uno de los asuntos, como si quisieran haberle pasado la página de lo que venía con Calderón, pero el problema está ahí. Claro. Es decir, estaba Peña Nieto precisamente festejando las reformas estructurales cuando salió lo de Ayotzinapa, no lo supieron manejar bien, era una cuestión de derechos humanos y de ahí se le vino para abajo el prestigio y la imagen internacional que había construido. Yo creo que estamos en un tiempo frontera en el que se están redefiniendo muchas cosas. Muy claramente un tiempo possoberanía nacional, porque para poder atacar ciertos problemas que son globales o que son internacionales, se requiere conjuntar fuerzas de diversas organizaciones y países. El sistema interamericano tiene que reaccionar en relación con el narcotráfico y con el crimen organizado en México. No es posible que esto siga avanzando. Ya tuvimos el ejemplo de Colombia, que sí aceptó la participación de los Estados Unidos. En Guatemala tuvimos una intervención que tumbó al presidente a partir de un diagnóstico que hizo un organismo internacional. Y entonces estamos teniendo, a propósito de los derechos humanos clarísimamente, donde está aceptado ya universalmente, los derechos humanos hay que protegerlos todos. No un solo país soberano, sobre todo uno que ha mostrado ser tan ineficiente como el mexicano. Entonces, estamos llegando al momento en que se diga, bueno, pero para proteger a la población hay que prescindir de esta soberanía, que es una soberanía nominal, infuncional. El Estado mexicano no tiene capacidad para ejercer la soberanía en esa materia. Entonces, vamos a proteger a la población de la manera que sea. Este es el momento, creo, en el que estamos viviendo. Es el momento que vivió la Unión Europea cuando cedió una parte de los países que se incorporan a la Unión Europea, una parte de su soberanía, para que un organismo general, como el Parlamento Europeo y otros organismos, impusieran una serie de normas, de medidas y de apoyos de tipo económico, social, estratégico y de seguridad. Y este es el momento en que México se tiene que empezar a plantear esto. Creo que ya se lo está planteando en la práctica, vamos. No hay una doctrina en la cual se reconoce abiertamente que vamos a renunciar a la doctrina Carranza, Calvo, en fin. No es el caso. Pero en la práctica ha habido sesiones o ha habido un reconocimiento tácito que en ciertos temas sí van a tener que tomar en cuenta lo que dice la comunidad internacional. Rezongan, gritan, patalean, se enojan, critican, condenan, cierran puertas, corren, pero al final terminan cediendo. El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, por ejemplo, ya tenía la cláusula democrática que luego permite que vengan unas misiones a observar elecciones. Y lo mismo está pasando con... aquí sí hay que reconocerle un aporte a Jorge Castañeda, cuando es secretario de Relaciones Exteriores, firma una serie de convenios con la comunidad internacional que abren al país al escrutinio en derechos humanos, porque lo que estamos viendo ahora es el fruto de eso, de esa apertura lenta. Y coincido plenamente, que qué bueno que lo subrayan, estas fuerzas a favor de la paz que están manifestándose en México están siendo apoyadas desde fuera, desde la comunidad internacional, lo cual abre resquicios de esperanza que hace unos cuantos años no teníamos, porque había la ingenua creencia que el Estado nos iba a resolver los problemas, cuando las estadísticas son claras. En el Distrito Federal, la delegación con más tejido social tiene menos homicidios, la que tiene menos tejido social
tiene más homicidios ligados al crimen organizado. Me refiero a la Benito Juárez y Iztapalapa. Sí. Además, bueno, ahí la soberanía se puede jugar y este gobierno intentó a ello cuando tú tienes resultados, pero cuando tienes rendimientos decrecientes dirá, oiga, no se enoje con el relator de que habló de la tortura. A ver, cuéntenos por qué tenemos esta masiva destrucción de pruebas en un montón de casos son fundamentales. Es decir, jugar al soberano pues requiere eficiencia, ¿no? Es decir, el ejercicio pleno de la soberanía y creo que en este caso cada vez nos rendimos más ante la debilidad del Estado mexicano en términos de capacidades y su capacidad de supervisar el cumplimiento de los derechos humanos es débil. Es decir, me recuerda mucho la época de los 80, en la cual se jugaba mucho a la soberanía económica, hasta que les dijeron, usted diga lo que quiera, pero está usted quebrado. Si quiere que le prestemos dinero, va a ser en estas condiciones. Quizás sea menos duro, pero veo, digamos, una similitud. Pues se nos acabó el tiempo, el tema es fascinante, estoy seguro que regresaremos a él. Pero en efecto, Paoli Bolio lo resumió muy bien. Es tiempo de revisar el concepto de soberanía. Regresamos. Hay un tema en el que oscilo entre la incomprensión y la indignación, y es este asunto de los salarios en nuestro país. Ustedes recordarán, parte del debate ha transcurrido por la vía legislativa, esto de que había que desindexar los salarios de las multas, de las prerrogativas de los partidos políticos, porque si aumentabas el salario mínimo, resulta que tenías que aumentar todo lo demás, y era como el cuento con el que nos tenían a todos absolutamente, digamos, obnubilados. Es decir, no puede ocurrir eso, por ello. Después nos decían que había otro argumento económico, y si subo los salarios, aumenta la inflación. Bueno, pues llevamos unos 15 años de control razonable de la inflación y resulta que pues, los salarios no aumentan. Y no aumentan, ahí es donde me resulta no solamente desconcertante el asunto, sino indignante, porque hay una decisión política de no hacerlo. Y la verdad es que no lo entiendo. ¿Por qué? Porque este país está creciendo este año alrededor del 2.20, si nos va bien, y sin embargo los mecanismos para activar la economía del país, uno de los más elementales es crear una, digamos, situación para que la gente pueda gastar un poco más, se niegan empresarios y particularmente el gobierno federal, lo cual me resulta incomprensible abrir esa vía. Si fuéramos, subrayo, una economía que tiene presiones inflacionarias, diría, bueno, pues hay que contenerlo como en los 80s o en los 90s, pero después de tantos años de estabilidad macroeconómica, no veo más que un clasismo, un prejuicio ideológico para mantener a los trabajadores en una situación como la que tienen. Es decir, lo que hoy perciben como salario mínimo no les permite comprar alimentos para comer. Ese es el tamaño del drama. Y en consecuencia, pues me encuentro ante una dificultad, digamos, casi ontológica, porque un país que tiene tantas desigualdades no opta por la más elemental de todas, que es redistribuir por la vía del salario, no estar pensando en tantas políticas sociales, que no las descalifico, pero digo, empecemos por pagar mejor a la gente. Pues eso, encontrar una oposición casi bíblica en un sector gubernamental y también en un sector empresarial. Hay varias explicaciones. Comparto indignación y comparto, no incomprensión. A diferencia tuya, yo creo que la historia está muy clara. En la medida en la que la Revolución Mexicana dejó de preocuparse por crear un tejido social que aliviara la desigualdad, aventó a los pobres a la economía de mercado sin instrumentos, porque los pobres no están lo suficientemente organizados como para defender sus intereses. Los sindicatos, buena parte, la inmensa mayoría están cooptados, solo existen para beneficio de los líderes. Hay excepciones, por supuesto, pero el sindicalismo de capa caída, la clase empresarial, la de más alto nivel, pues disfrutando las mieles de los ajustes estructurales. De hecho, en el 87 había un solo multimillonario, según Forbes, con 2,000 millones de dólares, ahora hay 15, pero con 150 y tantos mil millones de dólares. La concentración de ingresos en la cúspide es enorme. Y pues un gobierno débil, insisto, cada vez más débil, que tiene que ceder ante los poderes fácticos o los poderes, y uno de ellos es la clase empresarial, que no está dispuesta, ni aun cuando vaya en beneficio suyo en el largo plazo, a pagar buenos salarios. Simplemente no quieren. Es una forma de
vida, es una parte de la cultura de este país. Me parece que este tema de los salarios habría que verlo junto con el tema de cómo combatir la desigualdad. Están, desde luego, los planteamientos de Piketty, como se pronuncie, sobre este tema. Está un libro estupendo que acaba de publicar Gabriel Said hace poco, del cual hay un avance en uno de sus artículos recientes, de hace varias semanas, pero en donde plantea que todos los ciudadanos, por el hecho de serlos, deben tener acceso a una renta anual garantizada. Y tienen que tener acceso a los sistemas de salud, de educación, que dan bienestar, automáticamente financiado por todos, para que esto sea una... la renta tiene que ser pequeña, dice, no alcanzaría para hacer una... Pero garantizarle a todo el mundo, a todo ciudadano, un ingreso que le va dando posibilidades y desde luego abrir el crédito, etcétera. Me parece una idea interesante porque el solo aumento de los salarios mínimos no sería suficiente, me parece a mí. Hay que hacer otras medidas de incorporación al bienestar de diversas zonas de la población que están muy marginadas, 50 millones de pobres o los que sean. Hay que abrirles canales para que puedan beneficiarse de la educación, de la salud, de la vivienda, del transporte, etcétera, garantizado por el Estado o por instituciones que pueden ser incluso internacionales, pero que están dando este apoyo. Probablemente lo del salario mínimo no bastaría, como dices, Paoli, porque hay mucha gente que está fuera de la estructura formal. Entonces no les llegaría, de todas maneras, el beneficio que se esperaría del salario mínimo, salvo que se incorporaran en un trabajo formalizado. Y lo de Said suena interesante, es decir, un piso mínimo para todo el mundo, para que a partir de ahí, por lo menos de sobrevivencia, eventualmente pueda haber una mayor integración pues, a la economía, al desarrollo. Pero lo que pasa es que efectivamente no sabemos cómo, o no queremos, o sea, las élites que por definición son las que toman las decisiones, no han querido históricamente cambiar la estructura de desigualdad que venimos heredando desde la colonia. O sea, en la colonia propiamente, pues que por definición, el virreinato por definición era una estructura expoliativa, es decir, de explotar a los de abajo para beneficio de las élites, es un carácter que no se ha modificado ni con los insurgentes cuando, desde luego, la independencia era una parte, pero había que transformar el virreinato, la estructura virreinal como tal. Monárquica. Y de hecho los conservadores, los realistas en México, cortan con España precisamente para no tener que modificar esa estructura virreinal que les beneficiaba. Pero cuando salieron del poder los conservadores y llegan los liberales, pues tampoco. Es decir, hicieron reformas importantes, el Estado laico, etcétera, pero a final de cuentas tampoco cambiaron, ni se les vio demasiado entusiasmo por cambiar esa estructura de desigualdad. Paradójicamente fue Maximiliano quien intentó, sin lograrlo, pero sí intentó tomar medidas más fuertes, más enérgicas para favorecer a indígenas, para favorecer a campesinos. Es paradójico porque estaban los liberales supuestamente con ese proyecto y no lo lograron. No quisieron ir a fondo en todo caso. Y luego la revolución. De hecho, las dos revoluciones, la maderista, viene el golpe de Huerta y viene la otra revolución constitucionalista, o bueno, de diferentes grupos, pero que terminan en donde se sacrifica conscientemente la democracia político-electoral a cambio de la democracia social. Y luego, después de pasados algunos años, también lo abandonan. O sea, quedó simplemente en un ejercicio de monopolio de poder, otra vez, de hegemonía, en donde la estructura de desigualdad no logró modificarse significativamente. En ese sentido, seguimos con esa herencia que surgió de la conquista y del virreinato sin poderla modificar. Por eso seguimos siendo uno de los países con mayor desigualdad del mundo. Pero en el tiempo político actual y en la situación, la coyuntura económica que tiene el país, sí me resulta desconcertante que no haya una coalición que presione desde el ámbito de la opinión, desde el ámbito de la propia burocracia gubernamental, desde el sistema de partidos, para decir, oiga, está muy bien que les demos, que pensemos en tener cobertura universal de la seguridad, que pensemos incluso en el Distrito Federal, en la Constitución, viene esto de la renta mínima garantizada, pensiones para todo mundo, beca para todos los demás. Digo, bueno, y si pensamos en pagarle
pagarle mejor a la gente, no es mejor idea que toda la política asistencialista, y mucho me temo que buena parte de la política asistencialista es que tiene buenas intenciones, eso me permite presentarme como el campeón que ayuda a la gente, o sea, yo vengo a resolverle su problema a partido político, en vez de decir pago más. Tampoco me hace demasiado sentido porque tienes al 60% de la gente en el sector informal y dices, ¿yo por qué razón tendría que pasarme al informal? ¿Para ganar un salario mínimo que no me permite comer? Pues mejor no, me quedo en el informal y así no estoy sujeto al escrutinio del gobierno. En términos generales, vamos, hay corporaciones policíacas que no ganan ni siquiera el salario mínimo. O sea, tú tienes un problema serio en un país en el cual 60 y tantos % son ganancias empresariales y 30 y tantos % sueldos, y todo el mundo está viendo a ver cómo creas nuevos sistemas para redistribuir salarios, cuando a mí me parece que el camino más corto sería, oiga, paguemos más justamente. Y la última, tenemos 30 años sin incrementar la productividad. ¿Por qué razón tendría que incrementarse la productividad si no invitas a los trabajadores a una elevación de sus ingresos? Eso me parece lamentable e indignante. Hay una realidad, en tanto los pobres o los que tienen menos ingresos no se organicen para presionar políticamente, difícilmente va a incrementarse. Aquí más bien la pregunta sería, ¿qué partidos están organizando a la población para exigir mejoras en el terreno económico y social? Y el déficit es grande porque los partidos políticos desafortunadamente no están para eso, están para organizarse, para ganar elecciones y luego ya en el ejercicio del poder para poder mantener clientelas que les permitan perpetuarse en el poder. Gran verdad. Y bueno, el tema del consumo que ha crecido en los últimos años es por transferencias puras, desde remesas hasta transferencias del gobierno. Y yo creo que si aumentáramos salarios, habría un efecto muy benéfico. Pero nos tenemos que ir. De verdad, muchísimas gracias por su compañía. Espero que nos vea la semana próxima en El Primer Plano. Y ya sin Olimpiadas.